Breaking news update, everyone. Did Iran just shoot down an Última Israeli hora, U.S. a aircraft? todos. Well, ¿Acaba de according derribar Irán to otra aeronave reports, estadounidense? an Según los informes, un E-3G Sentry E-3 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos transmitted an transmitió el código de emergency emergencia code 7700 7700 y in the luego dejó de Hormuz emitir sobre el estrecho de Hormuz durante la noche del 20 de August agosto. 20th. Cuestan It cost $270 millones $270 estadounidenses million y la Fuerza Aérea de and the Estados United Unidos States solo Air tiene Force only 16 de has estos 16 en servicio intact, activo. with Irán Iran ya habría destruido already uno de having ellos. destroyed Ahora bien, one of la them. aeronave de alerta Now, the temprana U.S. de la Air Fuerza Force Aérea de early Estados warning Unidos se aircraft desvió had cerca del averted estrecho de near Hormuz the el 20 de Strait of agosto. Esto es lo que Hormuz informa la on agencia iraní de August noticias, WANA. 20th. This Este is the sistema aerotransportado de Iran-Iranian alerta temprana y control report E-3G Sentry, saying that el this AWACS, E-3B Sentry declaró una aircraft early emergencia en warning vuelo and mientras control operaba sobre la system península arábiga, AWACS cerca del declared an Golfo in-flight Pérsico y del emergency while estrecho de Hormuz, operating over the según Persian datos Gulf near estadounidenses the de Persian Gulf seguimiento de and the Strait of vuelos. Hormuz, according to flight tracking data. We don't exactly know what happened to it. No sabemos There has exactamente been qué le no ocurrió. confirmation El from the gobierno iraní Iranian no ha government that confirmado que, en they efecto, derribara este indeed avión. struck this Y el CENTCOM de aircraft. Estados Unidos, The por United supuesto, States ha CENTCOM, guardado of mucho course, silencio. has Ahora been bien, very el Consejo de quiet. Relaciones Now, it's Exteriores, also a foreign y quería relations mencionar news that I esto wanted porque to bring refleja this una up crisis militar general del because hegemón it estadounidense. reflects an Este es el overall Consejo de weakness Relaciones Exteriores de la of the US CIA, como yo lo hegemony. This is llamo. the CIA En este análisis especializado sobre la crisis de municiones de Estados Unidos, where se this explica exactamente expert por qué take el of the país US se está leadership centrando ahora stresses en la guerra outlines económica. exactly why the Dice, United States is now focusing on economic warfare. It says the war against Iran has shown that the Pentagon's reliance on hard-to-produce high-tech weapons creates a vulnerability in a world in which quantity may overwhelm quality, which is hilarious. puede desbordar la calidad, lo cual es hilarante porque Estados Unidos no tiene, a día de hoy, ni un solo misil hipersónico. Pero quería ir a los datos. De acuerdo, según el CFR, la escasez de munición es real, pero se limita a interceptores defensivos de alta tecnología y a armas de ataque a distancia. El ejército estadounidense mantiene amplias reservas de lo que podrían llamarse armas convencionales ordinarias, como morteros, proyectiles de artillería, bombas de caída libre y similares. La guerra con Teherán no agotó estos inventarios. Pero cuando se analizan los interceptores y las municiones de ataque a distancia, las cifras llaman la atención. Por supuesto, esos tan alabados sistemas de defensa aérea Patriot se han disparado a un ritmo de 1.500 durante los 40 días de guerra, y ahora Estados Unidos conserva 830. 40% of the THAAD interceptors. También se ha agotado el 40% de los interceptores THAAD y solo quedan 280 en el arsenal de Estados Unidos. Ahora, se ha agotado un tercio de los misiles de crucero Tomahawk, armas ofensivas. Hoy solo quedan 2.000. Y aquí es donde la situación se vuelve todavía más delicada. Las reservas de los ATACMS, así como de los misiles de ataque de precisión, se han agotado casi por completo. Además, el 25% de los drones MQ-9 Reaper han sido derribados o se han perdido. Creo que Irán ha disparado, alcanzado y derribado más de 40 de estos desde que empezó la guerra. Ahora quiero mencionar lo que el Center for a New American Security dijo a NPR. Stacey Pettyjohn, investigadora de ese centro, que trabajó en el Departamento de Defensa durante la presidencia de Joe Biden, dijo algo muy interesante sobre estos informes, que la administración estadounidense y Donald Trump han dicho que no son creíbles. Ella dice que no, que son creíbles para determinados tipos de armas. Pero repasa un detalle que el CFR no señaló, y es que se puede decir en conjunto que el ejército estadounidense todavía tiene grandes reservas de armas guiadas de precisión, pero suelen ser de corto alcance. Hay que acercarse al objetivo para atacar y lanzar una bomba, algo como la HODAM. Hemos oído hablar mucho de ella. Es una bomba no guiada, a la que se le acopla un kit de cola, que permite guiarla por GPS y alcanzar objetivos con precisión. Pero hay que estar cerca. Estados Unidos tiene muchas de estas. Tiene muchas bombas planeadoras, tiene muchos misiles y cohetes de menor alcance. Así que ese es un detalle clave. Because the reason why the United States
La razón por la que Estados Unidos tiene miedo, por la que el imperio estadounidense teme continuar una guerra abierta con Irán, es que podría, primero, agotar por completo todas sus municiones de largo alcance en una sola guerra que hasta ahora ha durado menos de 2 meses, o que ha durado bastante más de 2 meses. Quiero decir, empezó el 28 de febrero, pero si contamos los 40 días de combates y las diversas escaramuzas que se han producido desde abril, Estados Unidos corre el riesgo de agotar, en menos de un año, hasta casi cero todas y cada una de sus municiones. Eso es un problema enorme, pero hay un problema aún mayor para Estados Unidos. La Fuerza Aérea y la Marina estadounidenses tienen que acercarse cada vez más a las costas iraníes, sino penetrar en el espacio aéreo iraní, para poder alcanzar sus objetivos. Y eso significa que los propios interceptores de defensa aérea de Irán y sus misiles de defensa aérea pueden alcanzar sus objetivos y derribar cazas estadounidenses, F-18, F-35 y, por supuesto, los tan cacareados buques de guerra de Estados Unidos. Estos han atravesado una crisis importante en las últimas semanas. El USS Lincoln ha tenido que atracar. El USS George Washington está sufriendo problemas mecánicos internos, incluidos, entre otros, graves problemas de fontanería y de alimentación. Y por supuesto, ahora el mar de China Meridional y la región de Asia-Pacífico no cuentan con ningún portaaviones desplegado allí, pese a ser el principal teatro de operaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses, según la mayoría de los responsables militares. Así que esas son las cifras condenatorias. Irán ha agotado y en gran medida derrotado al ejército estadounidense. Y puede resultar difícil de creer, pero J.D. Vance prácticamente lo ha confirmado. Habló en antena con medios de comunicación occidentales convencionales y dijo: "Estamos en una nueva fase de la guerra, en la que la herramienta más eficaz que tenemos es la presión económica que podemos ejercer sobre ellos, es decir, Irán. Y esto es un baile delicado, porque les aplicamos presión económica, y ellos nos van a aplicar presión económica a nosotros. Pero lo cierto, durante las últimas 2 semanas, es que ellos han sentido mucha más presión que nosotros. Vamos a mantener esto, porque creemos que es la mejor manera". Y aquí tienen ese informe. Así que, una vez más, Estados Unidos ha pasado ahora a la guerra económica, porque no puede luchar militarmente contra Irán a largo plazo. Esto no significa que Estados Unidos no vaya a agotar aún más sus municiones de enfrentamiento a distancia en el futuro, pero sí significa que podemos esperar que cualquiera de estos ataques en curso o potenciales de Estados Unidos sea de corta duración y se vea muy condicionado por las mermadas municiones del ejército estadounidense. Y esto es algo que llevamos diciendo aquí, con todos nuestros invitados en este programa, desde que comenzó la guerra y desde que la guerra empezó a tomar forma y a afectar a las reservas militares de Estados Unidos. Muchos analistas han pasado por este programa para analizar esta evolución a lo largo de estos varios meses, desde el 28 de febrero. Y ahora los grandes medios de comunicación estadounidenses, el estamento de defensa y el estamento militar, están empezando a ponerse al día. Esa es Stacey Pettyjohn, del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense. Fue investigadora asociada y asesora de un comité del Departamento de Defensa. Ahora está en el Centro para una Nueva Seguridad estadounidense, financiado tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos como por el Departamento de Defensa estadounidense y por el Consejo de Relaciones Exteriores, que es, en esencia, un centro de estudios de puertas giratorias entre la CIA y el estamento militar. Lo ha sido desde los tiempos de Alan Dulles y los hermanos Dulles, agentes de la CIA tan legendarios ya en la historia de las operaciones estadounidenses de cambio de régimen. Desde los años 50, esto ha funcionado como uno de los principales centros de pensamiento de la élite imperial estadounidense. Así que, amigos que están entre el público, esto es una admisión enorme y condenatoria que solo ahora empieza a hacerse, después
de que llevamos meses en este programa destapando ese desarrollo. Esto es muy interesante, porque se dice que la guerra económica es el medio más eficaz para doblegar a Irán ahora. Pero no está claro que Estados Unidos vaya a contar con la plena participación del mundo. De hecho, está bastante claro que no la tendrá, porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dice que Pekín tiene que sumarse al plan y apoyar la campaña de Washington para aislar económicamente a Irán. ¿Qué nos dice eso? Significa que China no apoya el programa y nunca lo apoyará, porque ya ha rechazado las sanciones más duras jamás impuestas por Washington a Irán. Según The Cradle, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, declaró el 21 de agosto que las sanciones y la presión no resolverán la guerra de Estados Unidos en Irán, después de que Washington amenazara a gobiernos, incluido Pekín, con graves repercusiones si no se sumaban a asfixiar la economía iraní. China siempre ha creído que la acción militar, las sanciones y la presión no ayudan a resolver ningún problema. No hace más que aumentar las tensiones en la situación actual, afirmó Lin, y añadió que Pekín se opone a cualquier sanción unilateral ilegal sin autorización de las Naciones Unidas, y que no responde a los intereses de ninguna de las partes. Ahora, Irán y China están increíblemente unidos. Increíblemente unidos. Estos dos países no son solo socios estratégicos. Tampoco son solo grandes socios comerciales, con China comprando más del 90% de todo el petróleo iraní. No son solo socios estratégicos, porque cuentan con una asociación estratégica integral, valorada en más de $200.000 millones estadounidenses. También creen estar inmersos en un proceso y un diálogo civilizatorios a lo largo de más de 55 años de relaciones. Y esto procede de Ma Lirong, del Instituto de Estudios Estratégicos de la Ruta de la Seda, quien afirma que esta relación tiene importantes implicaciones tanto para China como para Irán. Proyectos como la ampliación ferroviaria Teherán-Hamedan y Sanandaj, la modernización para electrificar la línea Teherán-Mashhad y otras iniciativas de cooperación ferroviaria no solo han contribuido al desarrollo del transporte en Irán, sino que también han reforzado la conectividad de la moderna Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que consiste en construir una nueva Ruta de la Seda sobre la antigua, desde China hasta Europa. Y ahora, la ruta ferroviaria de mercancías Jiwu-Com, entre Europa y China, es otro ejemplo de ello. Desde su puesta en marcha en 2016, la ruta que conecta Yiwu en la provincia de Zhejiang, al este de China, con Com, en Irán, ha seguido ampliando la cooperación. En julio de 2024, la ruta de tren de mercancías China-Europa, entre Com y Yiwu, alcanzó la plena operación bidireccional por ferrocarril. Esto aporta una nueva dimensión al corredor, que evoca a la antigua Ruta de la Seda. Y por supuesto, ha habido informaciones de que Pakistán, Irán y China han creado importantes corredores a través de Pakistán hasta Irán. Eso permite a Irán tanto exportar como importar mercancías sin tener que depender de sortear ese agotado bloqueo naval estadounidense, que, por ineficaz que sea, sigue dificultando los envíos de petróleo desde Irán. Ahora, Irán está causando pánico por su relación con China y Rusia, ya que Fox News ha informado de que Irán está recurriendo a un salvavidas financiero y a armas rusas, mientras Trump intensifica la llamada guerra económica devastadora. Según las fuentes, Irán está estrechando sus lazos financieros y militares con Pekín y Moscú. Está forjando una vía de apoyo crucial mientras trata de eludir las sanciones estadounidenses y resistir la renovada campaña de máxima presión de Washington, según analistas de seguridad regional. Afirman que mientras Estados Unidos sigue aumentando la presión económica sobre Irán, con la operación Furia Económica, Teherán ha recurrido a bloques y alianzas no occidentales para alinearse aún más con Rusia y China. Así, se reposiciona como una pieza clave de una red que desafía directamente la influencia estadounidense. La advertencia llega después de que Donald Trump
anunciara que está llevando a cabo la operación económica más aplastante jamás realizada contra ningún país. Esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes. Eso es lo que está haciendo ahora Estados Unidos. Es poco previsto Estados Unidos contraen es completamente derrotado militarmente. And depleted militarily. This was shown by Así lo demostró Abbas Araghchi, que respondió perfectamente a esta guerra económica de Estados Unidos, recurriendo a la historia. Esto es algo que hace Irán. Esto es algo que hace el mundo multipolar, algo que Estados Unidos nunca hace. En realidad, Donald Trump y la administración estadounidense se limitan principalmente a remitirse a la administración Biden para explicar cualquier problema que exista actualmente. Y por supuesto, no miran más atrás. Según Abbas Araghchi, republicó un tuit de Barack Obama de octubre de 2012, cuando era presidente. Su vicepresidente era entonces Joe Biden. Y esto fue lo que ocurrió. Se impusieron sanciones a Irán, y Biden dijo, cito, «Estas son las sanciones más devastadoras de toda la historia de las sanciones». Punto. Así que, hace 14 años, las sanciones más devastadoras de la historia fracasaron. Irán sigue en pie. Hace 8 años, la máxima presión fracasó. Hace 5 meses, la rendición incondicional también fracasó. Y hoy, la operación económica más devastadora jamás vista, según dijo Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán, está condenada al fracaso. Esta película ya la hemos visto antes. La misma mierda. Matones distintos. Así que Estados Unidos está en una gran crisis, una catástrofe, porque invirtió casi todo su arsenal militar en intentar completar lo que posiblemente ha sido uno de los objetivos más importantes del imperio y la hegemonía estadounidenses en la historia moderna, la destrucción de Irán. Toda la guerra contra el terrorismo, toda la política militar de Estados Unidos en Asia Occidental, se ha orientado en gran medida hacia esto. Ahora bien, por supuesto, también tenía otros objetivos, ¿no? Now, of course, it had other targets, right? Syria, Iraq, and Siria. Y podríamos seguir hablando de Palestina, Líbano, Hezbollah, la resistencia en Líbano. Pero en realidad, la mayoría de los neoconservadores ven todos estos focos de tensión como una forma de aislar, desmembrar y contener a Irán. Ahora bien, nada de eso ha funcionado, incluso cuando ha habido reveses para el eje de la resistencia. Por ejemplo, la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria en 2024, o el alto el fuego al que se sumó Hezbollah, y también la resistencia ese mismo año. De hecho, lo que hemos visto es un resurgimiento del eje de la resistencia en Yemen, que ahora está atacando territorio saudí y objetivos por toda la zona del Mar Rojo, en la región y en Yemen, y ha matado a más de 150 efectivos saudíes en sus renovados combates con Arabia Saudí. También hemos visto, por supuesto, cómo Hezbollah volvía a entrar en combate durante la guerra con Irán y lograba frenar a Israel en la frontera sur del Líbano. Pero, aún más importante, hemos visto a Irán hacer frente al ejército de Estados Unidos, derrotarlo en todos y cada uno de los frentes, y controlar el estrecho de Hormuz, una de las vías marítimas internacionales más importantes. Ahora se ha redefinido, con toda razón, como aguas territoriales de Irán y Omán. Y ahora, Irán se encuentra en una posición en la que puede decidir pasar a la ofensiva, si así lo desea. Y eso es lo que está contemplando. Según los informes, Irán está considerando posibles ataques ofensivos contra activos económicos estadounidenses en la región, en represalia por las sanciones que no solo se han reanudado, sino que además se han intensificado. Estados Unidos ha roto otro supuesto acuerdo. La administración Trump ha dicho que todo gira en torno a los acuerdos. Donald Trump lo ha dicho durante 2 administraciones distintas. Pero por supuesto, el imperio estadounidense no hace realmente acuerdos, y cualquier acuerdo con él es en realidad un pacto con el diablo, porque el imperio estadounidense favorece y solo persigue la hegemonía. Es decir, que él domina y tú no, según el país del que se trate. Pero esta búsqueda de dominio, esta búsqueda de hegemonía, ha llevado ahora a lo contrario. China y Rusia están claramente al mando.
Rusia puede controlar la escalada del conflicto de Ucrania en función de sus propios objetivos y de una manera que favorece su estabilidad y su fortaleza global, especialmente en el terreno militar. A pesar de las decenas de miles de sanciones impuestas contra ella, la economía rusa es estable. Despite tens of thousands of sanctions on it, Russia's economy is stable. China has now not only China no solo ha construido, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, una de las redes de infraestructuras y comercio más extensas, sino la más extensa de la historia. Junto con Rusia, no solo es uno de los pilares de un mundo multipolar de integración regional y global, sino que la propia China ha alcanzado avances tecnológicos y económicos de una magnitud históricamente sin precedentes. Hasta el punto de que China está presentando innovaciones en tecnología, en inteligencia artificial y en el ámbito de las infraestructuras que no se ven en el conjunto de Occidente, especialmente en Estados Unidos. Así que, mientras China construye robótica y redes ferroviarias de alta velocidad y reduce la pobreza, Rusia avanza con su gestión exitosa de un conflicto que no ha hecho sino aumentar su prestigio internacional. Y no en menor medida porque su poderío militar se ha demostrado cientos de veces. E Irán demuestra ahora que es una superpotencia regional en Asia Occidental, además del tercer pilar de un mundo multipolar, con un arsenal militar que Estados Unidos no puede derrotar y un nivel de soberanía que se respeta, si no se admira, en todo el mundo, especialmente en el sur global. Bueno, el imperio estadounidense tiene muchos problemas entre manos. Lo que viene después será exactamente lo que estamos viendo, una guerra económica. Pero que nadie se equivoque. Las municiones agotadas, el desgaste del ejército estadounidense, la crisis de la Armada de Estados Unidos, el hecho de que no estemos recibiendo buena información desde Washington sobre cuál es el estado real de las Fuerzas Armadas, y el hecho de que también haya personas que antes quizá fueran amigas nuestras, hablando de que la hegemonía estadounidense no ha sido derrotada, de que en realidad no hay ningún declive, sin aportar ninguna prueba en sentido contrario, salvo ejemplos como Venezuela, impulsar la guerra contra Irán o llevar a cabo bloqueos. Todo eso es omnipresente en el imperio estadounidense, y nada de eso equivale necesariamente, entre comillas, a éxito. En todos los aspectos, desde el tamaño de la economía imperial estadounidense, que a nivel mundial se ha reducido casi a la mitad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que en términos de crecimiento económico no hace más que estancarse, pasando por la crisis del coste de la vida y del nivel de vida, los 40 billones de dólares de deuda que tiene Estados Unidos, y toda la deuda que tienen los 350 millones de personas en Estados Unidos, casi todas, salvo los muy ricos. Y no menos importante, estamos ante una economía manipulada, de dinero fiduciario y finanzas globales impulsada por Wall Street. Todo esto conduce a una crisis, y todo ello acabará llevando a un desastre definitivo, y seguirá reduciendo el papel económico de Estados Unidos en el mundo, mientras crece el papel del mundo multipolar. Eso no parece una victoria. Y así, con el ejército ya mermado, y con unas fuerzas armadas que en realidad solo disponen de amenazas y de ataques más cortos, tanto en volumen como en duración, podríamos estar ante una guerra nuclear, ante una catástrofe nuclear, si seguimos centrados en si el imperio de Estados Unidos es poderoso o no, y no miramos las oportunidades de paz y autodeterminación que surgen con la integración regional y global, mientras el imperio estadounidense, debilitado, está a la defensiva. Sin embargo, un imperio debilitado y en declive es peligroso, y seguirá por su senda de violencia y guerra interminable. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer frente a este régimen de guerra interminable? Parece que son Estados Unidos y el Occidente en su conjunto quienes necesitan un verdadero cambio de régimen. Que estos países necesitan un cambio de gobierno que centre su atención en las necesidades y los intereses de la inmensa mayoría de la gente,
y no en esos intereses particulares, esos intereses con ánimo de lucro, esos monopolios, esos oligopolios, los oligarcas y los lugartenientes del capital que se asientan sobre las riquezas de la inmensa mayoría de los recursos del mundo, los acaparan y los acumulan para sí mismos. Parece que ahí es donde debe dirigirse el cambio de régimen. Y espero que podamos seguir informando y liberando nuestras mentes con el fin de acabar con esta injusticia. Esta es la actualización de última hora de hoy a todos. Hasta la próxima. Pulsad el botón de me gusta antes de iros. Y nos vemos mañana. No, mañana 22 de agosto a la 1 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, con Elijah Magnier, para otro informe. 1 p.m. Eastern Time with Elijah Magnier for another report.